Toca ponerse delante de la pizarra porque hay mucha tela que cortar con esto de las inundaciones que ha habido en Valencia. Cada vez va habiendo más información, información filtrada de calidad, y llega el momento de ponerse delante de la pizarra y explicaros lo que yo pienso sobre esta inundación realmente, después de haber recabado muchos datos, pero no estamos hablando de datos exaltados, sino de gente que realmente sabe de esto. Y luego una propuesta, ya que algunos en la caja de comentarios me estabais diciendo que yo no hacía más que quejarme, pero que de propuestas nada. Pues fijaos, 6 días después de la catástrofe, al menos a mí ya se me ha ocurrido una propuesta para, por lo menos, que la gente sepa en dónde se está metiendo a la hora de alquilar o vender. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Muy buenas, amigos de Aridar. El vídeo está estructurado en 3 partes. La primera es que vamos a explicar con pizarra en medio qué es un estudio de inundabilidad y qué es lo que muestra un estudio de inundabilidad. Y para no hacerlo muy pesado, esto es una representación de una población imaginaria. En esa población imaginaria atraviesa un río y hay unas edificaciones, hay una calle mayor, digamos, con edificaciones a un lado y al otro, y luego tenemos a la otra vorera, a la otra bora del río, la otra parte del río, pues tenemos una edificación aislada. Vamos a suponer que es un hotel o lo que sea, una edificación aislada. Río y edificaciones. Y me permitió el lujo de inventarme las cotas de nivel, es decir, si consideramos el río como la cota cero, donde está el agua mayormente, la línea media del agua, sin inundaciones ni nada, o sea, un caudal normal de río, pues aquí aumenta unos 5 metros, esta cota de nivel es la de los 10 metros, esta cota de nivel la de los 15 metros, vemos que ya se meten los edificios y que aquí hay como los edificios han hecho unos terraplenes para poderse situar encima. Y aquí las cotas de nivel en el otro lado, pues simplemente pues atraviesan el edificio se ha moldado a las cotas de nivel y no ha hecho absolutamente nada más que un desbroce y unos desmontes y ya está, hay una cimentación. Pero digamos que aquí se ha intervenido en el terreno y aquí el edificio se ha adaptado al terreno. Aquí se ha añadido terreno, aquí el edificio se ha adaptado al terreno. Vemos que la calle es de subida en este sentido, una cota de 20 aquí, una cota de 25 aquí, como bastante considerable, o sea que digamos que la calle tiene una pendiente acusada en dirección, en la parte superior de la pantalla hasta abajo de la pantalla, y por lo menos aquí tenéis una población imaginaria con un río imaginario. ¿Qué es un estudio de inundabilidad? Básicamente el estudio de inundabilidad indica, aparte de todo el papeleo y todo el texto técnico, pues indica 3 fases de inundación. Primera, una inundación probable, que es a 50 años. Esto lo marco aquí arriba. Esto no tiene nada que ver con las cotas de nivel. Lo que pasa es que lo he puesto al lado. Inundabilidad probable, muy probable, a 50 años. Es decir, cada 50 años suele haber un palo de agua tremendo y la cota de agua, de las escorrentidas, las rieras, los ríos, etcétera, etcétera, pues aumentan proporcionalmente y pues esta orilla de aquí pues pasa a estar un poco más para aquí, un poco más para aquí. Luego hay otra inundabilidad menos probable que es a 100 años y finalmente hay una inundabilidad muy poco probable que es a 500 años. Y es en esta inundabilidad a 500 años donde tenemos que basar todo el estudio. Es decir, el estudio de inundabilidad básico consiste en averiguar dónde está esta línea de nivel de inundabilidad a 500 años y a partir de ahí señalar una servidumbre, lo que se puede edificar o lo que no se puede edificar. Toda esta información la encontráis en las webs especializadas e incluso en alguna web del Ministerio de Fomento. Lo que pasa es que hay que buscarlo bastante bien metiendo en Google y este no es el objeto de este vídeo. Pero vamos a suponer que la inundabilidad a 50 años, pues entonces nos hace crecer la curva del río por aquí. O nos hace crecer la curva del río por aquí. Es decir, que es más o menos a una cota de 2 o 3 metros respecto al nivel del río. O sea, que una inundabilidad a 50 años hace crecer el río 2 metros, unos 2 metros.
Mira, vamos a hacer un dibujito aquí, aunque no lo tenía pensado hacer, pero vamos a hacer un dibujito aquí que lo muestra. 0, digamos que este es el cauce del río habitual y la inundabilidad a 50 años pues hace crecer esto 2 metros. Y la cota del río la tienes aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta inundabilidad a 50 años en esta población imaginaria aquí no afecta absolutamente nada, pero aquí, fijaos, en este imaginario hotel, que en principio lo pongo rayado así porque el edificio principal era este y aquí han metido seguramente un solario con una piscina para que los clientes se puedan relajar en los días estos donde no tienen que visitar cosas y no relajarse visitando todas las iglesias que pueden para luego enseñar los reportajes y los selfies a sus sufridos amigos. Todavía esto hay que aguantarlo. Pues resulta que en la cabeza pensante pues se le ocurrió añadir este volumen de la piscina y del solarium aquí, en una zona que es inundable a 50 años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que bueno, que este volumen es sospechoso. Este volumen es sospechoso y a la mínima que haya un palo de agua tremendo y el río crezca, pues esto se lo lleva por delante. Vale, pero me diréis, bueno, pero esto es un capricho del tío del hotel, bla, 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 bla. Vale, en el pueblo no pasa nada. Vale, vamos a estudiar la probabilidad de inundabilidad media. Y vamos a suponer que la probabilidad de inundabilidad media, pues, me aumenta en 3 metros. Me lo estoy inventando todo, yo no tengo datos. Esto lo tienen que calcular los especialistas en la materia. Pero supongamos que la línea de los 100 años, pues vamos a aumentar al doble. Vamos a suponer que sean unos 5 metros o 6 metros. Y la tenemos por aquí. La tenemos por aquí. Y por aquí. Y evidentemente 6 metros por aquí. Pues van más o menos por aquí. Y aquí, bueno, pues tenemos 4 metros a 100 años. Todo esto, el agua que normalmente estaba aquí, ahora está aquí, con unos 6 metros de diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que los del pueblo están hinchiendo pecho. ¡Oh, no pasa nada! Que seguimos aquí de salvo de puta madre, no pasa absolutamente nada. Y el dueño del hotel ve como la mitad de las habitaciones se la han llenado de agua. Los clientes quejándose. Imaginaos si esto es un motel en planta baja, como el de Norman Bates. Imaginaos que no haría falta que la tía se fuese a duchar a la ducha y luego Norman Bates, ¡pim, pim, pim! Porque directamente la ducha ya la tenía en estado natural y Norman Bates igual se habría ahogado también. Pero bueno, digamos que toda esta parte del hotel a tomar por saco. Por la inundabilidad a 100 años. Pero es que esto es una inundabilidad menos probable, de probabilidad media. O sea, un palo de agua mucho más inusual que el de la inundabilidad a 50 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que este es el que cuenta, 500 años. Este es el que realmente cuenta. Y los especialistas me dicen que la línea, la cota de inundabilidad a 500 años, pues está, pues vamos a inventar un poquito, pues a los 17 metros. Vamos a poner que está a los 17 metros. Casi me salgo de la pantalla y tengo que dibujar la pared. 17 metros. Vamos a ver dónde están los 17 metros, por aquí. Pues, más o menos por aquí. Esto... No, por la calle no se nos va a meter, pero es probable que esto esté por aquí o que incluso esté metido por los edificios. Pero vamos a poner algo así. Vamos a poner algo así, que aquí también hayan hecho un terraplén y que aquí directamente hayan hecho pilotes. Esto los topógrafos lo sabéis leer perfectamente. Yo esto lo veo en altura, lo veo en sección. Reconozco que es un poco difícil verlo para vosotros si no estáis acostumbrados a leer planos, pero yo creo que lo podéis leer perfectamente. Si os hacéis una idea y además lo que cuenta es el concepto. Inundabilidad a 500 años. ¿Qué es lo que ocurre? El hotel a tomar por culo. El hotel a tomar por culo y este cuenco de la cuenca del río pues se me sale de la pantalla y prácticamente pues en vez de 17 metros vamos, es que aquí 17 metros serían aquí 11 metros 11 metros más de subida 17 metros, nada más y nada menos.
Repito, estos son datos imaginarios para que os hagáis la idea. ¿Qué es lo que ocurre? Repito, fuera hotel, ya no es solo la piscinita, las habitaciones de Norman Bates, la ducha de Psicosis, sino que todo es una catástrofe. Todo es una catástrofe y este hotel pues es una ruina. ¿Y qué es lo que ocurre en el pueblo? Bueno, pues muy bien, ocurre que esta casa inundada, esta parte de la casa inundada, este trocito inundado, este trocito inundado, este trocito inundado, y todo esto se va a tomar por saco. Se va a tomar por saco y queda absolutamente inhabitable. Queda inhabitable y directamente se viene abajo. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando toda esta zona se ha inundado, el terreno puede perder consistencia y también venirse abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la casa está sentada sobre un terraplén. Fijaos, esto es un terraplén. Esto es un terraplén. El terraplén cede, se viene para aquí por la crecida del río. Igual, la crecida del río hace que todo este material también que sustenta a estas casas se venga abajo. Y por lo tanto, aunque estas casas no estén en zona inundable, a 500 años, pueden sufrir las consecuencias en base a asentamientos gordos o directamente venirse abajo. Podéis encontrar mucho material de estos en YouTube, vídeos que se han podido hacer en directo de casas que se vienen abajo por una pérdida de terreno en donde están cimentadas y ver lo que pasa, que es espeluznante. Por lo tanto, aquí vemos que la inundación a 500 años es un dato fundamental para saber si una persona que quiere comprarse esta casita de aquí, o esta casita de aquí, o esta casita de aquí, o esta casita de aquí, va a estar segura. Puede ser que le toque que no durante toda su vida, 82 años de esperanza de vida en hombres, 86 en mujeres, puede ser que durante 86 años no pase absolutamente nada. Puede ser. ¿Puede ser que pase? Puede ser. De hecho, yo tengo 51 años, 52 años dentro de muy poco, y pues ya en mi tierra natal ha habido 2 catástrofes de este tipo, no con la virulencia de Valencia, pero digamos que lo del volcán de La Palma de la Marinera, aunque no tenga que ver con la inundabilidad, tiene que ver con un fenómeno natural, con una erupción, pero también ha habido temporales, y también el temporal Delta, recuerdo que la lió absolutamente parda y que dejó sin luz a media isla de Tenerife. Y además se llevó por delante bastantes edificaciones. Y las calles, o sea, lo mismo que aquí, pero ahí no hubo que lamentar tantos muertos, aunque aquí solo basta con que haya un muerto para que ya esto tenga todo el sentido de hacerlo. Es decir, que lo que estamos averiguando es que cada vez esta previsión a 500 años, cada vez no es a 500 años, sino es mucho menos, es mucho menos. Estas previsiones pues se racionalizan y se pueden decir que nos puede tocar una de cada 500 años en nuestra vida. Por lo tanto, y aquí entro en la segunda parte del vídeo, después de saber todo el marco teórico de qué se basan los estudios de Navidad, por cierto, aquí antes de introducir la segunda parte del vídeo, que es la de las propuestas, voy a hacer una mención, y es que hay un canal de YouTube de Isaac Moreno Gallo, en el cual explica, pero de una manera increíblemente bien, con un montón de gráficos, un montón de ortofotos, un montón de gráficos además producidos por él mismo, por qué se produjeron las inundaciones en Valencia y por qué han sido tan virulentas. Y el resumen yo os lo doy ahora mismo. Ahora bien, id al vídeo, porque lo voy a poner además en la caja de comentarios, en la descripción del vídeo, voy a poner un link a ese vídeo para que lo veáis. Pero básicamente es porque la zona sur del área metropolitana de Valencia es inundable a 500 años al completo. Básicamente es por eso. Repito, por si no había quedado claro, la zona sur del área metropolitana de Valencia, de la ciudad de Valencia, es inundable a 500 años. ¿Y sabéis por qué? Porque las cotas respecto al mar son reducidísimas. Estuve hablando de la Albufera, la gran olvidada. La Albufera de Valencia es, ya sabéis, ese lago que tiene conexión con el mar, en donde se planta arroz y donde ahora se hacen excursiones con barquitas, etcétera, etcétera. Pues la diferencia que hay entre todos esos terrenos y el mar es que no supera 1 metro. Estamos hablando de 1 metro de diferencia, muchos kilómetros adentro de la tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un terreno absolutamente plano, no hay curvas de nivel.
Las curvas de nivel son cada 10 centímetros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que basta con que aumente un poquitito el nivel del agua para que te quede todo arrasado. Por lo tanto, no vamos a estar echando la culpa a los cambios climáticos, a la gente que no previó, a unos avisos que no se dieron, que también, que sobre todo el aviso que no se produjo, para mí es una de las razones por las que la gente no pudiese escapar, pero es que aún así la zona habría quedado anegada igualmente. Según las explicaciones de este señor Isaac Moreno Gaño, que a mí me parecen absolutamente brutales, son explicaciones muy coherentísimas y desde luego que yo suscribo al 100% con mi experiencia como arquitecto. La zona sur de Valencia es inundable a 500 años. Igual se habría avisado, no se habría cometido la negligencia que se cometió de avisar tarde y no se habría salvado más personas, pero habría habido una catástrofe igual. Y desde luego, catástrofe material era absolutamente inevitable. Inevitable. ¿Por qué? Porque para evitar esa catástrofe natural, muchas poblaciones no se tenían que haber ni siquiera empezado. Esto es así de triste, pero es así. Sobre todo, estamos hablando de 70-80% de poblaciones. Pero bueno, vamos a seguir porque aquí viene la parte de las propuestas. Y vamos a considerar que, vamos a ver si hacemos un huequito por aquí. Uy, se me caen las cosas. Vamos a ver si hacemos un huequito por aquí o si no, lo explico. Me estaréis preguntando, pero todo esto no se puede evitar. ¿Cómo sé yo lo que estoy comprando? Después de todo esto, ¿me están vendiendo una casa inundable? Pues mira, hay una cosa muy sencilla. De la misma manera que yo digo que yo no soy meteorólogo y que yo no me tengo que estar preocupando de la meteorología cada vez que voy a una visita, cada vez que tengo que coger el coche por una visita, porque esto corresponde a otras personas. Por cierto, esta mañana a las 8:20 ha empezado a sonar el móvil. Esta mañana estamos hablando de... a ver que no la voy a fastidiar, porque hoy es lunes y estamos a 4 de noviembre de 2024. 8:20 aproximadamente de la mañana y empieza a sonar mi móvil a lo bestia. Pero vamos, como una sirena, como si hubiese entrado un virus. ¿Y qué era? Un aviso de la Generalitat por lluvias torrenciales en el Baix Llobregat. Que ni se nos ocurriese ir al Baix Llobregat, la comarca del Baix Llobregat, porque podía, por lluvias torrenciales, que no dejásemos el coche en rieras, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se tenía que haber avisado a tiempo en Valencia. Pues se avisó aquí. Yo no tengo ninguna visita hoy en el Baix Llobregat, mañana sí. Hoy, curiosamente, dentro de 2 horas tengo una visita en el centro de Barcelona, cerca de la Plaza de las Glorias, además una inspección de habitache a un cliente por una cédula habitabilidad. Pues sí, señor, ha habido avisos. ¿Creéis que he recibido un aviso anterior en mis 30 años en la Generalitat de estos? Ni uno. Ni uno. El único aviso que recibí por el estilo fue cuando estaba volviendo de Viladecans a Barcelona por la autopista y era un simulacro de aviso. Que me pegó un susto tremendo porque empezó el móvil a hacer bu, bu, bu. Digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Me están enviando mensajes? ¿Me están llamando? Y cuando vi por el reojo, porque evidentemente el móvil no se puede tocar conduciendo, uy, esto es un aviso de la Generalitat que nos están haciendo un aviso de prueba para que nos acostumbremos cuando nos tengan que hacer el aviso de verdad. Bien, pues hoy, 4 de noviembre de 2024, 8:20 de la mañana, ha sido la primera vez en toda mi vida que he recibido un aviso por lluvia de la Generalitat. Cuando las barbas de tus vecinos veas arder, pon las tuyas a remojar. Al menos se está aprendiendo sobre errores crasos cometidos. Y esto es algo que celebro, porque claro, nos ponen sobre aviso, digo, si hoy hubiese tenido la visita en Sant Boi de Llobregat, yo no habría ido a Sant Boi de Llobregat, había llamado a los 2 clientes y les habría dicho, no se puede hacer la visita porque yo a Sant Boi de Llobregat o bien tengo que ir en coche o bien tengo que ir en tren. Y además, yendo en tren o en coche, se pasa por una riera, porque la estación está justo al lado de una riera. Por lo tanto, lo siento, pero no voy a ir, lo dejamos para otro día. ¿Esto a qué viene? Pues ya me había perdido un poco. Propuestas para que esto no pase. Evidentemente no vamos a decir ahora, no, es que las poblaciones que han sido anegadas por el Dana de Valencia, pues no
claro, las tenemos que derruir porque no cumplen con la inundabilidad. Eso no puede ser. Para eso ya están ahora, seguramente, sí, o espero creer eso, espero creerlo, que al menos se haga algo para evitar que esa inundabilidad a 500 años se cargue todos los pueblos. No sé cómo se va a hacer, pero hay ingenieros de sobras en España, especialistas en lo suyo, y seguramente lo sabrán hacer. Yo ahora aquí ya sí que dejo mi corazón a los ingenieros y que resuelvan el problema, y sobre todo que lo resuelvan sin estar presionados por los de arriba, por los del gobierno, que siempre están metiendo las zarpas en todo. Por lo tanto, confío en los ingenieros y que lo arreglen. Pero en lo que yo sí que puedo influir es en los procesos de compraventa y alquiler de edificios. Veréis, para alquilar o vender un edificio en Cataluña, ya no me estoy metiendo con otras comunidades autónomas, pero en Cataluña, y aquí lo voy a basar, hacen falta dos documentos. Certificado energético, certificado de eficiencia energética y cédula de habitabilidad. Certificado energético y cédula de habitabilidad. En un futuro, y yo creo que en un futuro bastante próximo, será también obligatoria la ITE, la Inspección Técnica de Edificios. Este lo voy a poner en asterisco. Y yo lo que propongo es que el certificado energético y la cédula de habitabilidad no es suficiente. El certificado energético es el documento que dice la demanda energética que necesita una vivienda para mantenerla en condiciones habitables. Habitables es 21 grados de temperatura media durante todo el año. Esto es lo que hay que gastar, lo que hay que aportar de energía o lo que hay que quitar de energía. Es decir, tiene una calificación de la A a la G parecida a la de los electrodomésticos. Y te dicen claramente si estás viviendo en un piso donde vas a tener que meter muchos billetes para climatizarlo o para enfriarlo en verano o para calentarlo en invierno, o simplemente es un piso que no vas a tener que aportar casi nada porque ya se mantiene solo, ya sea por consumo cero, por placas solares fotovoltaicas, porque las paredes son de 1 metro de grosor, lo que sea. Pero este documento, que mucha gente denosta y dice que es un impuesto revolucionario, sirve para eso, para ver si tú te vas a alquilar un piso y te vas a gastar 1.000 euros más que el que alquila otro piso en el barrio de enfrente. Así de sencillo, y la gente no lo quiere ver, pero es así, es así. La cédula de habitabilidad es un documento que dice claramente si un inmueble es habitable o no. Y habitable es que cumpla la normativa de habitabilidad. La normativa de habitabilidad es que pues el inmueble pues tenga una instalación eléctrica que tenga buen aspecto, que los baños ventilen, que la cocina también tenga una extracción, que las habitaciones tengan unas medidas mínimas, que tenga una ventana al exterior, que la sala de estar tenga una ventana al exterior, que no traspase humedades, que sea sólida, etcétera, etcétera. Son un montón de artículos para vivienda usada y por lo menos es una garantía de que no vas a alquilar una mierda que se va a caer a los 2 días cuando haya un chaparrón. La ITE, que no es obligatoria, por cierto, la ITE ya va más allá de la cédula de habitabilidad. De hecho, la cédula de habitabilidad en unifamiliares tiene equivalencia jurídica a la ITE, que esto es muy importante saberlo para compradores y alquiladores de pisos. Pero la ITE va más allá de la cédula de habitabilidad y te hace un diagnóstico completo del edificio donde falla todas sus deficiencias, patologías y en grado de leve, importante, grave o muy grave. A mí me gusta mucho poner también una calificación del 0 al 10. Es decir, cuando te duele algo te dice, oye, pero ¿cuánto te duele del 0 al 10? Y dices 7, pues esto es grave. Pues lo mismo pasa con las ITE. Y os lo digo en serio, esto va a ser obligatorio tanto por el certificado energético como la cédula. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto no aparece en ninguna parte. La inundabilidad de las viviendas no aparece en ninguna parte a la hora de hacer una ITE y una cédula de habitabilidad. ¿Por qué? Porque no es obligatoria. No es obligatoria. Y yo lo que propongo es, tanto en las ITE como sobre todo en las cédulas de habitabilidad, que nos dejemos tantos de tecnicismos, de medidas de habitaciones, de que si el estar supera los 10 metros y si que no supera 9,8 metros, pues ya no vale la vivienda porque no es 9,8 metros y no 10. Vamos a dejarnos de tantas estupideces, vamos a dejarnos de tantos tecnicismos y vamos a destinar un cuadradito en la cédula de habitabilidad para decir si está en una zona inundable a 50, 100, 500 años o directamente no está en una zona inundable. No sé, un cuadradito que se llame como H, inundabilidad, y te ponga un 0 es zona no inundable,
sea que, a poner un ejemplo, es como si edificas una casa en el pico del Teide, ahí no se va a inundar nunca, salvo que no entre en erupción, que entonces se inunda de lava. Bueno, y aparte no se puede edificar en el Teide. Está la caseta del teleférico, el refugio Altavista y luego abajo está donde sale el teleférico, las tiendas de souvenirs, bla, 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 bla. Uy, yo me estoy perdiendo, venga. Simplemente la cédula de habitabilidad, que haya un apartado donde te diga no inundable, inundable a 50 años, inundable a 100 años, inundable a 500 años. Y sabéis que esto no lo he inventado yo, que esto ya se hace en Francia, porque el compañero que participa mucho en mis vídeos de YouTube, un compañero que se llama Bernard Oville, pues me ha dicho que en Francia, aparte del certificado energético, el notario tiene que firmar un documento, tú tienes que presentarle al notario, o al menos el notario tiene que presentar un documento en la compra-venta, tiene que haber un documento en la compra-venta o alquiler de edificios donde diga que no es inundable o que es inundable en tal o tal grado. Es decir, que esa información la tiene que tener el vendedor, la tiene que tener el comprador, la tiene que tener el notario. Tú, si estás vendiendo una vivienda en Francia, tienes que decir claramente si es inundable o no y en qué grado. Pues ¿por qué en España no? Yo opino que en España, en la cédula de habitabilidad sobre todo, y en la ITE, tienen que estar esa información. Si la vivienda es inundable o no. Por lo menos porque sabiendo eso ya tenemos un paso dado para tomar una conciencia de estas historias. Estas historias que sabemos los arquitectos, pero que el público no sabe. Porque el público no tiene que saber estas historias. No tiene que saber que cuando va un fin de semana a un hotelito al lado de un río, con la idea de estar ahí 4 días sin hacer nada y simplemente ver la línea de horizonte del río, pues no tienen que saber que están en una zona inundable y que a lo mejor pasa lo que pasa el otro día con la Dana en Valencia y se lleva absolutamente todo por delante. Y eso tiene que saberlo, por lo menos yo me tengo que ir al hotelito sabiendo que me puede tocar la lotería. Bueno, me puede tocar en 0,0001% de posibilidades, pero me puede tocar. Esto lo tengo que saber. Y si esta información está en la cédula de habitabilidad, mejor que mejor. Y yo voy más allá. Ahora nos ponemos con la cédula de habitabilidad. Ya sé que esto no es el tema del vídeo, pero esta mañana en la ducha, mientras pensaba cómo grabar este vídeo, porque a mí en la ducha se me ocurren muchas ideas, pues pensaba, ¿y por qué nos limitamos solamente a lo de la zona inundable y no ponemos también si el edificio tiene elementos de amianto y en qué grado? ¿Por qué no lo hacemos así? En una cédula de habitabilidad o en una ITE, porque ahora los elementos de amianto, pues está la famosa orden del 7 de diciembre de 2001, que lo que dice es que se retirarán los elementos de amianto. Por supuesto está prohibido edificar con cualquier cosa de amianto, aunque hay algunos países donde todavía está permitido, pero bueno, eso es otra historia. En la orden dice, se prohibirá cualquier elemento de amianto que haya llegado al final de su vida útil. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que el final de la vida útil de ese elemento de amianto, la uralita, el asbesto, ya sabéis todo esto que he denunciado en otros vídeos, pues lo decide el arquitecto. Está en nosotros las manos de decidirlo. Eso está en nosotros las manos de decidirlo y no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema. Nosotros podemos decir, esto está próximo al final de su vida útil, o esto no está próximo al final de su vida útil. Que se establezcan unos baremos, si no hay esos baremos, los inventamos nosotros mismos, del 0 al 10, como ya a mí lo hice yo en las patologías. Bueno, pues un amianto del 0 al 10 es que el 0 está en perfecto estado y que el 10 está hecho una mierda y que debería retirarse ahora mismo. Por lo tanto, yo opino que esto es también un grado que debería haber en las cédulas de habitabilidad y en las ITE. Y no es obligatorio todavía. No es obligatorio porque muchos técnicos en las ITES lo pasan por alto y evidentemente las cédulas de habitabilidad, como el modelo no lo redacto yo, sino lo redacta la Generalitat de Cataluña, tú no puedes poner ahí que hay un elemento de amianto. Si el elemento de amianto realmente pone en peligro la salud de los ocupantes porque ha llegado al final de su vida útil, tú no tramitas la cédula de habitabilidad. Dices que lo cambien inmediatamente porque evidentemente no puedes tramitar la cédula de habitabilidad porque es un atentado contra la seguridad y la salubridad de los integrantes del edificio. Pero no estaría de más que en casos de dudosidad, o sea, donde es dudoso que el amianto ha llegado al final de su vida útil, pues se ponga la cédula de habitabilidad con un grado, es decir, del 0 al 10. Digo, bueno, pues le pongo un 5 porque yo como arquitecto
tengo sospechas de que esto en 2 o 3 años pues pueda llegar al final de su vida útil. Y en la cédula de habitabilidad os aseguro que ahora sale nuestro nombre como abajo firmante. O sea, los cientos y cientos, miles de cédulas de habitabilidad que hay por ahí en Cataluña con mi firma, hay un montón de cédulas de habitabilidad con mi firma por ahí danzando por toda Cataluña. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra de seguirlo y la aceptamos gustosamente. Bien, no podemos evitar catástrofes naturales. La zona de Valencia afectada, era inevitable que esto pasase un día, tarde o temprano. Era inevitable. Era inevitable, lo siento, pero es así, y sobre todo después de los estudios hechos por este señor, perdone que no me sé el nombre, Isaac Moreno Gallo. Este señor que ha dicho claramente que la configuración del terreno, pues, hacía inevitable la catástrofe en cuanto hubiese un palo de agua histórico. Esto no lo podemos evitar, pero sí que podemos evitar en un futuro no cometer estos errores. Primero, evidentemente, no edificando jamás, pero ya no estoy hablando de que te den la licencia o no el proyecto, que no te la van a dar. Estoy hablando de que incluso si lo haces ilegalmente, fíjate lo que te estoy diciendo, si lo haces ilegalmente, por lo menos ten el respeto de no hacerlo en una zona que esté por debajo de los 500 años de inundabilidad. Por lo menos ten esa decencia. Es decir, pero ya te lo estoy diciendo para ti mismo. Y fíjate que te estoy diciendo que incluso si tú edificas algo en una zona inundable, puede joder a todos los que están a tu alrededor. Porque a lo mejor tú edificas en una zona inundable, el de alrededor no, pero tú varías el terreno para edificar en una zona inundable, con lo cual estás variando el terreno del tipo de alrededor. Todos sabemos que cuando se hacen obras en un solar, en los edificios al lado terminan sufriendo, pues aquí lo mismo. Tú a lo mejor haces una putada y te metes en una zona inundable y terminas jodiendo también al de al lado y a este de al lado, aunque estén edificados en una zona no inundable, porque les has variado el terreno, se va tu edificio abajo y se van los de al lado también abajo por efecto dominó. Y evidentemente, a partir de ahora no podemos cambiar la configuración de los terrenos. Si hemos edificado al lado de una albufera, pues hemos edificado al lado de una albufera. Pero si tenemos en mente irnos a vivir a una zona tan bonita como la Huerta de Valencia, sabemos que este peligro existe. Y por lo menos ser consecuentes, tener esa información para decir, mira, yo acepto que se me vaya a inundar la casa, pero me la voy a jugar porque este es el sitio de mis sueños. Es como el que quiera vivir en, yo qué sé, en Estados Unidos y se tiene que enfrentar a tornados cada 2x3. Igual te gusta mucho las mesetas de Dakota del norte, donde la vista no llega al horizonte, todo lleno de pardos y de cultivos, y cada año hay un tornado y tienes que tapiarlo todo para que la casa no te vuele por los aires. Pues lo mismo, es la información lo que da poder. No podemos evitar que la naturaleza siga su curso, pero por lo menos sabemos que si vamos a vivir en un sitio, tener la información posible para que no nos coja esto de sorpresa. O por lo menos sepamos, mira, hay una posibilidad muy pequeña de que esto pase, pero te puede pasar. ¿Quieres seguir comprándote la casa? Pues sí, y que todo quede firmado o rubricado. El caso es que todas las personas que viven en todas las poblaciones del área metropolitana de Valencia del Sur, estoy seguro que ninguna, o al menos salvo los especialistas en la materia, y aún así ni eso, estoy seguro que ni una sabía que esto podía pasar. Y tenemos que procurar, y esto es el tercer apartado de este vídeo, que es también bastante largo, pero yo opino que las cosas hay que explicarlas con lujo de detalle. Yo opino que mientras más se sepa mejor. Y aquí hago un alegato personal, y es que muchos os quejáis cuando me contratáis para trabajos de este tipo, certificados energéticos, CEUs, habitabilidad, ITES, etcétera, etcétera. Muchos os quejáis de que los arquitectos cobramos un pastón por estos documentos que para vosotros aparentemente no sirven para nada. Imaginaos ahora que en la cédula de habitabilidad hay un apartado donde pone si la vivienda es inundable o no a 0, 50, 100 o 500 años. Imaginaos si en la cédula de habitabilidad pone ese apartado y me diréis, hombre, por supuesto, entonces ya tú pones con tu responsabilidad civil esto y pues entonces sí que yo me fío de eso. ¿Por qué? Porque está muy caliente el recuerdo de Valencia. Pero si yo os digo que la cédula de habitabilidad, os estoy diciendo que una vivienda que tenga la cédula de habitabilidad os salva la vida, o una ITE os salva la vida, os lo tomaríais igual, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo estoy poniendo en riesgo mi reputación profesional
Y mi seguro de responsabilidad civil, por supuesto, porque si yo digo algo que no es verdad, pues a mí me vienen todos encima, al arquitecto. Estoy poniendo en riesgo mi reputación para que vosotros estéis tranquilos. Y muchas veces no sois conscientes de que el certificado energético, la cédula de habitabilidad y la IT es un documento para que estéis tranquilos a la hora de comprar y alquilar. Por lo tanto, a mí me revienta especialmente que estos ignorantes que vienen al canal a decir que soy un arquitectito de cédula, luego me gustaría saber dónde están hoy. ¿Dónde están hoy? Cuando desdeñaban todos esos informes que aparentemente nadie quería hacer. ¿Vais ahora a seguir despotricando de los certificados energéticos de zona de habitabilidad, de las ITES? Porque es lo mismo que estar despotricando de estudios de inundabilidad. Un montón de papelitos que para vosotros, haters, no sirven para nada. Por lo tanto, yo lo que opino es que yo estoy encantado de añadir todavía más información a cédulas de habitabilidad para que vosotros estéis más tranquilos, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en Valencia. Inundabilidad y amianto. Inundabilidad y amianto. Y que sea obligatorio incluirlas en las ITES, no como algo que puede incluirse o no incluirse. No, vamos a ser serios, vamos a incluirlos de una vez. Vamos a incluirlos una vez porque es fundamental que estéis enterados de lo que estáis comprando. Y parece que en España la cultura es que estos son impuestos revolucionarios que no sirven para nada. Pues ya veis para lo que pueden servir. Si alguien hubiese pensado hace años que en la cédula de habitabilidad tendría que haber un estudio de inundabilidad o una casillita donde pusiese el numerito 0, 50, 100 o 500. Ya me diréis, si esto no justificaría todo un trabajo. ¿Cuántas vidas se han perdido en Valencia? ¿Cuántos desaparecidos hay? Es que no lo quiero ni pensar. Pero esos 200 que dicen que han muerto, estoy seguro que multiplícalos por 10 o por 20. Y tiempo al tiempo. Por lo tanto, cualquier trabajo que hagamos los arquitectos es para que vosotros estéis más seguros. Vamos a dejarnos de historias de que los arquitectos cobran pastizales, vamos a dejarnos historias de que impuestos revolucionarios, de papelitos que no sirven para nada. No, todos los papelitos sirven para algo, salvo la burocracia impresentable que a veces nos inundan a los propios arquitectos. Lo que nosotros os entregamos a vosotros sirve. Lo que muchos burócratas nos obligan a hacerlo a vosotros, muchas de esas cosas no sirven. Pero os aseguro que lo que recibís de nosotros, que es el resultado final, vaya que sirve. Y yo propongo esto, por favor, si hay alguien de la Generalitat que entra a este vídeo, que se plantee lo de meter estos apartados de inundabilidad y amianto en las cédulas de habitabilidad y en las inspecciones técnicas de edificios. Porque ya va siendo hora de coger el toro por los cuernos. Y repito que aquí todavía no ha pasado y espero que no pase nunca una catástrofe de esta. Pero la gente tiene que saber en dónde está viviendo, la gente tiene que saber lo que está comprando y la gente tiene que saber dónde va a vivir el alquilado. Porque la vida es muy corta, la vida son 2 días y al final resulta que los 500 años de estudio de inundabilidad pues van a ser no 500 años sino 100. Repito, muchas zonas a 500 años inundables ya se han inundado en 100 años. Por lo tanto, esta es mi petición a quien quiera escucharla, que cambiemos la configuración de estos documentos. Cédula de habitabilidad y ITES. Introduzcamos la inundabilidad e introduzcamos el amianto. La seguridad en contra del amianto. Inundabilidad y seguridad en contra del amianto. Y estoy seguro que me dejo más. Podríamos seguir poniendo cosas. Vamos a dejarnos de tantos tecnicismos, de si la habitacioncita mide 4,9 o si la sala de estar mide 9,9 y no 10, y vamos a lo importante que es esto. Lo importante, que un palo de agua no te lleve un pueblo por delante y no se pierdan tantas vidas. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.